las 12, existe, no sé si es un mito, una idea de que hay una especie de contaminación invisible por parte de los celulares, de las antenas, de los propios microondas que muchos de nosotros tenemos en nuestras cocinas, ¿no? El aspecto negativo de la vida moderna, Sí. así se lo conoce y claro, los que conocen, los especialistas, hablan de una enfermedad silenciosa. Está con nosotros el doctor Enrique Zavala Begnis. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Gracias por visitarnos. ¿Existe una contaminación invisible, silenciosa? Existe una contaminación silenciosa. En los últimos 60 años, el hombre produjo 100.000 moléculas nuevas que están en contacto con los seres humanos. Se ha estudiado la toxicidad nada más que al 10% de ellas. Es muy caro estudiar esto, son trabajos de 10 o 12 años e implican mucho dinero. Estas moléculas se van acumulando en forma lenta, en forma silenciosa, Sí. y tenemos patologías que van apareciendo y que no existían cuando nosotros estudiábamos medicina hace 40 o 50 años. Por ejemplo, fatiga crónica, fibromialgia, síndrome bipolar, autismo en los chicos, trastornos en la escuela de escolaridad, trastornos de neurodesarrollo con unas calificaciones y unas clasificaciones que son larguísimas porque se pueden dar muchísimos casos. Eso hizo necesario... Ahora, usted nombró determinadas patologías que son algunas de ellas inclusive muy graves. ¿Se las puede adjudicar directamente a la tecnología, directamente a esta contaminación invisible? ¿O no está en línea del razonamiento? A ver, separemos un poquitín porque lo menos importante en nuestra sociedad, República Argentina, es la contaminación esta invisible por ondas, por celulares, es la menor. Lo más importante en nuestro país es el arsénico en el agua, arsénico en el agua. Segundo, somos un país agroindustrial, utilizamos toneladas y toneladas de agroquímicos, fertilizantes, todo eso termina en el aire, en el agua o en los alimentos y están en contacto con los seres humanos. Terminamos absorbiendo eso. Hablaba usted recién de enfermedades serias. Cáncer, hoy se sabe que es la relación entre el genoma humano y el medio ambiente. Es una forma de... muy eufemística de definir algo. En realidad, el genoma humano no anda buscando el caño escape de los coches para captar el plomo. Todo eso le va entrando en forma silenciosa, en microdosis. No estamos preparados para eso, nuestro organismo no está preparado para eso. Se van acumulando en forma lenta. Llega un momento que entran también a la célula y cuando entran a la célula terminan entrando al núcleo. Al entrar en el núcleo lesionan el material genético. El microondas que tenemos en la cocina de nuestra casa. Es lo de menos. Es lo de menos. Es lo de menos. Yo a los argentinos les pido por favor que se olviden por ahora de eso. Lo importante acá es al chico sacarle las amalgamas de la boca. Como nación tenemos que entender que tenemos que entrar en convenios internacionales. Disculpe, doctor, no quiero dejar pasar. ¿Qué es la amalgama de la boca? La mezcla que se pone, ponía, que ya no debe ponerse más, incluso la Organización Mundial de la Salud dice que no debe ponerse más porque estamos permanentemente, el chico está permanentemente absorbiendo los metales y también los adultos, es decir, hay que reemplazar eso. De esas medidas, miles de medidas precautorias. Entonces, ¿por qué? Porque esto se va acumulando en forma lenta. Hay cosas que no se pueden hacer, no podemos, ya sabemos que no podemos remover el riachuelo porque la contaminación va a ser mayor, no se puede echar al río la Plata como se echaba porque contaminamos por 600 o 1000 años. Entonces, hay que gente técnica inspeccione esto, maneje esto, no es para el fulanito que se quedó sin cargo y lo ponemos acá. Es muy serio esto, porque esto es cáncer, esto es enfermedades gravísimas, lesión cerebral. Eso termina siendo un costo altísimo para la salud humana, costo altísimo para la economía. Hay que poner muchísimo dinero después para solucionar los problemas. Claro. La ventaja ahora es que podemos estudiarlo a esto. Esto se puede estudiar cuál es la acumulación en estos chicos, cuál es la acumulación en los adultos. En Europa ya se hace en forma previa a un casamiento, por ejemplo, para que la madre no le pase por la placenta esta contaminación al feto. Doctor, lo tenemos que interrumpir un ratito nada más. Tenemos información de último momento con Roberto. Gracias a nuestros usuarios hemos comprobado la noticia de que el colectivo desapareció. Está con nosotros el doctor Enrique Zavala Begnis hablando de esto que hemos de llamar algo así como la contaminación invisible. Me quedé pensando con algo que decía, doctor. ¿Es más
riesgoso intentar sanear el riachuelo que el propio riachuelo en sí? Bueno, eso lo han dicho muchos técnicos, que no convenía remover porque ya el hecho de la remoción significaba después qué se hacía con eso que se había removido. Dragar, por ejemplo, eso, ¿qué se hacía con eso? Eso tiene mercurio, plomo, níquel, cadmio, derivados del petróleo, tóxicos y muy tóxicos, incluso asociados también con... En esa zona casualmente le acercamos recién algo que se publicó ayer. Acumar, la empresa que tiene que limpiar, hace un relevamiento en 2 barrios y encuentra chicos contaminados con plomo. Ya lo había hecho. Estamos hablando, doctor, de Fiorito y La Madrid. Fiorito y La Madrid. Ella lo había hecho el CIPIC. El CIPIC es un centro de investigaciones en enfermedades relacionadas con la porfiria y ya habían encontrado 3.000 chicos. Como se parece mucho en algunos síntomas, creían que eran porfiria y eran intoxicados por... Bueno, se habla de casi un 20% de los chicos estudiados para la investigación que superan los valores recomendados, mientras un 3% del total es muy elevado y corre riesgos graves. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo engañoso de esto? Primero que dice niveles elevados. Y no existe, no estamos hechos para tener niveles normales de plomo en sangre, niveles normales de níquel. Estamos hechos para tener 0. Para tener 0, es decir, que ya quien dice eso... Es como naturalizar una tragedia. Es un socio de quien está contaminando. Entonces, ¿por qué? Porque no existe eso, no estamos hechos para eso. O sea, nuestro cuerpo no tiene plomo. Me contaba una enfermera del Garrahan, llegaban con un oído perdido los chicos, y llegaban ya, era $70.000 hacer un implante de cóclea. Ahora llegan con los 2 oídos perdidos. El plomo tiene mucha afinidad por el nervio acústico, el nervio del oído. Estos chicos tienen más problemas cuando se intoxican con un metal, después toman otros metales porque su organismo se satura, no puede eliminar otros, entonces va acumulando. Entonces aparecen esas leucemias de 1 año y medio que nosotros no veíamos, no existía esto. No existía el cáncer de páncreas, era rarísimo. Hace 50 años, en una sala en Rosario, donde hice la residencia, teníamos un paciente. Hoy existe 83, me decía, el empleado de una obra social del sur de Córdoba, tienen 83 cánceres de páncreas en la zona del sur nada más que de Córdoba, que le cuestan a la obra social 33 millones de pesos prohibido en todo el mundo. Vamos a espectáculo de empresas, de fábricas que no las aceptan en ninguna parte del mundo porque contaminan. Las pasteras de papel eliminan dioxina, con sus residuos tienen dioxina, es lo que utilizaban en Vietnam para defoliar la selva. Es decir, ¿por qué el Papa dice que esto, y llega una encíclica, nada menos que el Papa? Porque se dan cuenta que la información que se maneja, no es esta que se está tapando y se tapa y se engaña y se dice no, que el mercurio puede ser por esto, por el otro. Estamos contaminando el planeta y no hay forma de solucionarlo. La ventaja es que ahora podemos diagnosticarlo y tratarlo. Bien vale la pena visibilizarlo, que era un poco el objetivo que teníamos. Da para quedarnos mucho tiempo. Ahora charlando. Seguro, no será ni la primera ni la última vez que le invitaremos. Muchísimas gracias. Gracias, mucho gusto. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Actualizamos datos del tiempo? @noticias a las 11 es el Twitter de Segunda Mañana.